resto del tiempo lo tengan para hacer, para hacer su examen, ¿de acuerdo? Entonces, voy a habilitarles aquí. Listo, ya pueden empezar a compartir pantalla. Profe, ¿se acuerda que usted me dijo que empezara yo diciendo la charla? Sí, claro. Voy a ver si puedo compartir porque es primera vez que comparto aquí en Zoom. Sí, solo tiene que darle donde dice compartir pantalla. ¿Está en su computadora o en el teléfono? Ahorita estoy en la computadora. Ah, ok, nada más compartir pantalla y selecciona la ventana que va a compartir y listo. ¿Se ve? Sí se ve. ¿Profe? Ok. Concepto de muerte. Tras la muerte, el cadáver puede tener diferentes destinos, pero en su estado natural pasa por varios procesos conocidos en su conjunto como fenómenos cadavéricos, tales como la descomposición y la folización. Tipos de muerte. Muerte natural, causada generalmente por enfermedades o por procesos Caroline, tiene que cambiar degenerativos la propios. diapositiva. Ya. No, acá no se cambió. Ahora, Ahí, ahora sí. bueno, tengo que presentarla así porque parece que de otra manera no se va a poder. Ok, dale. Bueno, tipo de muerte. Muerte natural, causada generalmente por enfermedades o por procesos degenerativos propios del envejecimiento. Muertes violentas, asociadas a aquella muerte por homicidio, suicidio o accidente de cualquier tipo. Muerte indeterminada, súbita o inesperada. Son aquellas que generalmente parecen no tener una razón aparente. También son llamadas muertes sospechosas de criminalidad. Algunas causas de muerte cardiocirculatorios. Se observa la ausencia de pulso y de tensión arterial, silencio auscultatorio y electrocardiograma negativo. Respiratorio. Las enfermedades respiratorias pueden incluir una variedad de afecciones entre las que se encuentra la silicosis, el asma y la enfermedad pulmonar relacionada con sustancias químicas aromatizantes. Cardiopatía. Es un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Infarto. El infarto agudo de miocardio es un síndrome coronario agudo. Clasificación de muerte ampliada. Muerte reciente. Clasifica los casos donde no se ha iniciado el proceso de putrefacción cadavérica. Muerte lejana. Se aplica cuando el cuerpo ha iniciado el proceso de putrefacción después de cierta cantidad de horas. Muerte rápida. Se refiere a un deceso que se presenta de forma instantánea o en un tiempo muy breve sin dar tiempo de reacción. Muerte lenta. Se presenta cuando existe un proceso degenerativo y consecutivo y da como resultado que la persona muera.
Conclusión, nosotros los seres humanos podemos morir en cualquier instante de la vida. Por eso se puede decir que en esta investigación sobre el concepto de muerte y tipo de muerte son importantes conocer cada uno de ellos, cada una de las muertes que pueden ocurrir en el ser humano y cómo se puede dar cada una de ellas. Gracias. Ok, Caroline. Caroline, ¿leíste mucho? Te Eso te dejo baja de un poquito la compartir. nota. Sí, ya. Sí, yo sé. Es que lo que pasa es que estoy un poco más enredada con los talleres de que teníamos que entregar. Y Sí. yo sé que sí me va a punto, profe. Ok. Pero bueno, aparte de eso, por lo menos se corrigió el error, ¿no? Sí, Ok. Perfecto. ¿Alguna consulta? Recuerden que eso viene en el examen de ahorita. Si no tienen consultas, el siguiente grupo. Ya voy a presentar, profesora. Listo. Recuerden que me indica quién habla primero y después el otro también. Ok, yo voy a hablar primero, Dalvis Monroy, y luego en las últimas diapositivas habla mi compañero Yariel Barrios. Ok, perfecto. Me indican si se ve. Todavía nada. Ahora sí, más o menos. Correcto, ahora sí se ve. ¿Se ve completa la imagen? Sí, correcto. Ok. Eh, bueno, muy buenos días, profesora y compañeros presentes. En el día de hoy, mi persona, Dalvis Monroy y Yariel Barrios, le vamos a presentar los procesos fisiopatológicos de la muerte y los fenómenos cadavéricos post-mortem. Bien, principalmente voy a comenzar hablando sobre las causas de la muerte. Las causas de la muerte pueden ser, valga la redundancia, causadas por traumatismo, enfermedades o combinaciones de ambos. Estas son responsables de la iniciación de las series de trastornos fisiopatológicos breves o prolongados, que terminan con la vida de una persona. La causa de la muerte es única. Esta puede ser inmediata o fundamental. Cuando la lesión o una enfermedad producen la muerte tan rápidamente, no hay lugar a secuelas o complicaciones. Sin embargo, cuando hay una demora entre el inicio de la enfermedad de la lesión y la muerte final, se pueden distinguir una causa inmediata o última, que es la que produce la muerte directamente, y otra fundamental inicial. Este intervalo puede ser prolongado incluso en años. Es decir, cuando una lesión o una enfermedad produce la muerte de forma inmediata, estas pueden ser la decapitación, heridas por armas de fuego. No hay una distinción entre la causa inmediata y una fundamental, ya que son la misma. Alvis, ¿está pasando Pero las diapositivas? no, es que estoy explicando esto primero. Ok, listo. Em, entonces, si hay un periodo de supervivencia, eh, digamos que una persona sufre de una enfermedad, pero esta, pues, digamos que está encamada o algo parecido, pero aparecen complicaciones. Un ejemplo de ello puede ser una neumonía, que a causa de una enfermedad se produzca una complicación como la neumonía. Entonces, esta es una causa inmediata y la que inició el proceso es la causa fundamental, refiriéndonos a una enfermedad, siempre que exista relación de casualidad directa entre ellas. Es decir, la causa inmediata de la muerte es complicación de la causa fundamental. Bien. Ahora, respecto del evento
que son los procesos fisiopatológicos de muerte. En las secuelas de muerte son llamados mecanismos de muerte. Prácticamente resumidos pueden comprenderse como los procesos fisiopatológicos, ya que si nos vamos a la literatura, fisiopatología nos habla de que es la encargada del estudio de los mecanismos por los cuales se producen las manifestaciones clínicas de una enfermedad. Entonces, el mecanismo de la muerte es el trastorno fisiopatológico puesto en marcha por la enfermedad o una lesión, que es la causante de la muerte. Esto conduce a la disminución de una actividad eléctrica celular, cerebral y en general, pues. Algunos ejemplos de mecanismos de muerte, como lo vemos aquí en pantalla, pueden ser choque en todas sus funciones, insuficiencia respiratoria como la hipoxia, insuficiencia cardíaca, también puede ser los edemas pulmonares, sepsis, que son como complicaciones dentro de una enfermedad, choque hipolémico, insuficiencia renal, edema cerebral o fibrilación ventricular. En esta última, el diagnóstico solo se da cuando el paciente está conectado a un monitor. Entonces, cada uno de estos trastornos pueden ser consecuencias de una amplia variedad de enfermedades y traumatismos. Bien, en los procesos fisiopatológicos de muerte, tenemos la desviación de la circulación sanguínea central. Esta se divide en el choque y choque séptico. Tenemos la obstrucción mecánica de la circulación, que se divide en central y periférica. Tenemos la falla súbita de la bomba ventricular, los gradientes de presión, la interferencia mecánica con la respiración, la activación de los reflejos vasopresores, la alteración eléctrica del corazón y el sistema nervioso central, y las alteraciones fisiológicas por cambios térmicos. En la desviación de la circulación sanguínea central tenemos el choque. El choque nos explica que se puede presentar de dos maneras. La exaginación, que esta significa que es un fenómeno, digamos, una pérdida de una gran parte o todo el volumen sanguíneo de una persona. Esto sin lograr reponerlo adecuadamente con una transfusión de sangre. Como bien lo dice la diapositiva, se habla de una pérdida rápida de 1/3 del volumen sanguíneo. Esto produce una anemia aguda y también produce la incapacidad física para llenar los vasos de capacitancia y la aorta. Los vasos de capacitancia son las venas que recogen la sangre y que contienen la mayor parte del volumen sanguíneo. Esto entonces produce la muerte. Asimismo, pero digamos de una manera lenta, se produce en lo que es la pérdida lenta del volumen sanguíneo. Esto viene siendo la instalación de mecanismos compensatorios de una respuesta tisular a la hipoxia isquémica. Cuando hablamos de hipoxia isquémica, hablamos de las secuelas motoras y neurofisiológicas por una falta de oxígeno y una disminución de flujo sanguíneo. Esto produce un choque hipovolémico, que es en donde el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre, e igualmente produce la muerte. Cuando hablamos de choque séptico, hablamos de un tipo de shock. Este se produce como resultado de una respuesta inflamatoria generalizada del organismo debido a una infección, digamos que es una sepsis o una complicación, en la que los trastornos del sistema cardiovascular, metabólico y a nivel celular son tan profundos que aumentan las posibilidades de la muerte. Bien, en la obstrucción mecánica de la circulación tenemos la periférica y la central. Nos habla de que la central, la muerte se produce por una abrupta y marcada reducción del gasto cardíaco, por bloqueo mecánico de la circulación, el tromboembolismo pulmonar masivo, el taponamiento cardíaco y el embolismo aéreo son ejemplos de este mecanismo.
Y en la obstrucción mecánica periférica nos habla de que es una enfermedad arterial que conlleva un problema circulatorio frecuente en las arterias que están seguidamente o estrechamente o estrechadas, que reducen el flujo sanguíneo hacia las extremidades. Entonces, cuando se padece una enfermedad arterial periférica, tus piernas o brazos, generalmente las piernas, no reciben el flujo sanguíneo suficiente para satisfacer lo que demanda el cuerpo. Si bien aquí lo explica, el flujo arterial coronario puede obstruirse por trombos en casos de aterosclerosis coronaria y por tromboembolos en casos de endocarditis de la válvula mitral o de la aórtica. Bien, también nos habla de la falla súbita de la bomba ventricular. Los ejemplos de esta falla súbita es la que ocurre en presencia de estenosis aórtica crítica o por un infarto agudo del miocardio, que es la muerte cardíaca sin arritmia, con o sin rotura del ventrículo, o en la miocarditis viral que afecta el músculo cardíaco. En la interferencia mecánica con la respiración. La interferencia mecánica con la respiración puede ocurrir en diversos niveles. Comprensión del cuello como en estrangulamientos o ahorcamientos. A este mecanismo se le superpone la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral por comprensión de los grandes vasos sanguíneos. La comprensión externa de la tráquea o la laringe. La obstrucción de la orofaringe por un cuerpo extraño y oclusión mecánica de la nariz y la boca y comprensión externa del tórax que impide los movimientos respiratorios. Bien, los fenómenos cadavéricos por mortem. Los fenómenos cadavéricos son los cambios, alteraciones o modificaciones que sufre el cadáver a partir del momento en el que se extingue la vida, lo cual es ocasionado por problemas bioquímicos del cadáver y factores ambientales, aprovechándose que el cuerpo es indefenso para protegerse. Bueno, aquí se habla de los fenómenos cadavéricos tempranos. Los fenómenos cadavéricos tempranos pueden ser espasmos cadavéricos, acidificación tisular, lividez, entre otros que son los que siguen. El espasmo cadavérico se denomina también signo de Puppet y es la persistencia en el cadáver de la actitud o postura en que el individuo tenía en el momento de la muerte. Se diferencia de la rigidez en que no va precedido de una fase de relajación como ocurre en esta, sino que es inmediato al fallecimiento. El espasmo cadavérico se da especialmente en estados de una gran emoción, tensión nerviosa antes de la muerte, también en causas de muertes como convulsiones, heridas por armas de fuego, hemorragias cerebrales, en la electrocución. Entonces, en la acidificación tisular, esta una vez producida la muerte, ocurre una acidificación general de los tejidos, independientemente de toda afección que hace descender en el hombre el pH de 6,5 a 5,6 en el músculo y de 6,5 a 5,75 en el hígado, seguida tras algunos días de una alcalinización creciente de causa putrefacta debida a la formación de amoníaco. En la lividez, también conocida como livor mortis, son las manchas púrpuras en la que la piquel del cadáver en el nivel de las partes que quedan en declive. En los órganos internos constituyen la hipotasia visceral. Si el cadáver está en posición de decúbito supino, hacen su primera aparición en la región posterior del cuello. Las primeras manchas aparecen a los 20 y 45 minutos después de la muerte. En el resto del cuerpo aparecen de 3 a 5 horas después de la muerte y ocupan todo el plano inferior del cadáver a las 10 o 12 horas del fallecimiento.
La rigidez cadavérica. La rigidez cadavérica es también llamada rigor mortis. Consiste en el endurecimiento y retracción de los músculos del cadáver. Se debe a la degradación irreversible del ATP, la adenosintrifosfato, que en el cadáver se convierte en ADP, adenosinmonofosfato. Es un fenómeno progresivo y descendente. Se produce en mandíbula, región facial, nuca, cuello, tórax, extremidades superiores, inferiores, abdomen, y esta aparece a las 3 horas después de la muerte y se completa aproximadamente a las 13 horas y se reproduce antes de las 13 horas. El enfriamiento. El enfriamiento, también llamado rigor mortis, obedece al hecho de que el cadáver trata de igualar su temperatura con la del medio circundante, y si ésta es inferior a la temperatura corporal, empieza a manifestar en las partes más expuestas como la pierna y los brazos. Luego sucede en los miembros del pecho y la espalda. A continuación pasa a vientre, axilas y cuello, y finalmente se enfrían las vísceras y el cuerpo va disminuyendo a 1 centígrado cada hora. La deshidratación se presenta a partir de la 8ª hora post-mortem, que es alrededor de 10 a 15 gramos por kilogramo del peso corporal al día. Se presentan signos de Lowe, que es el hundimiento del globo ocular, pérdida de la transparencia de la córnea. El signo de Sommer, que es este que vemos aquí, llamado también de la mancha negra esclerótica, consiste en un triángulo oscuro con la base en la córnea y otras veces en una zona oscura. En la deshidratación se presenta pergamiento de la piel, también temas en la mucosa, labios, escroto, glande, vulva, ano. Pérdida de agua también por evaporación se traduce en pérdida de peso. Mamá, estoy en clase. Los fenómenos cadavéricos vivos. Le corresponde a mi compañero Yariel. Buen día, profesora y compañero. Fenómenos cadavéricos tardíos. La autólisis es el proceso de autodestrucción celular que conduce a la degradación de un tejido o de un órgano. Estos son cambios internos que el cuerpo humano sufre después de la muerte. La palabra autólisis proviene del griego auto, que significa uno mismo, y lisis, que significa destruir, romper, disolver, aflojar. Cuando se comienza, se observa flacidez en los órganos de Cujuses, entonces que la autólisis se puede observar en un cadáver. Además, podemos señalar que Simonin en el año 1962 señala que la porción medular de las suprarrenales reblandece, por ende la capacidad cortical de los riñones se encuentra alterada por otra parte de la pared gástrica. Se reblandece y el encéfalo se autoliza. La putrefacción cadavérica. La putrefacción de un cuerpo es uno de los factores fundamentales sobre lo que se sustenta del trabajo de los profesionales forenses a la hora de poder descubrir cuándo murió o fue asesinado. Una persona en concreto se establece en 4 fases dentro del proceso de putrefacción. Entre ellos tenemos cromática, enzimatosa, colicuativa y reductiva. La cromática es cuando se da a consecuencia de una putrefacción intestinal. Enzimatosa es cuando se produce la llamada circulación póstuma. Colicuativa es cuando los tejidos se transforman en magma. Reductiva, cuando las partes blandas y óseas se transforman o desaparecen. Fase cromática. Ocurre a partir de las 24 horas cuando aparece la mancha verde en alguna fosa ilíaca del abdomen. Luego un veteado venoso aparte de las 48 horas, que consiste en la visualización de la red venosa de la piel por invisión de la hemoglobina transformada en compuestos azufrados y finalmente una
coloración verdosa o negruzca hasta las 72 horas. Eh, Darby, ¿la puedes pasar, por favor? Fenómenos cadavéricos tardíos conservadores. Mamificación. Consiste en la desecación del cadáver al evaporarse el agua de los tejidos. Adiposidad. Transformación grasa del cadáver. Es una sustancia descrita en 1789 por la Focke, quien le dio este nombre por sus propiedades intermedias entre la grasa, adip, y la cera. Se produce debido a la acción de las enzimas bacterianas. Codificación, fenómenos como la coagulación, polimerización y acidificación de las grasas, lo que produce una especie de embalsamiento natural. Gracias, esa fue toda nuestra presentación. Listo. Está bien la información, pero allá del otro lado leyeron mucho. Así como resumieron en las diapositivas, así mismo tenían que resumir lo que iban a decir, lo más importante. El intervalo postmortem, en las livideces se forman de 3 a 12 horas, de 6 a 12 horas ya se forman nuevas livideces y mueve el cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, cosas puntuales que pudiesen memorizar fácilmente y compartir fácilmente. Pero bueno, aparte de eso, todo está bien. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, pues de lo que acabaron de exponer mis compañeros, no. Tengo una consulta que mi compañero y yo íbamos a exponer hoy también. Ujú. ¿Así se puede exponer? Así como. Ah, ok, dele. Bueno, buenos días, profesores y compañeros. ¿Me escuchan?
Sí. Sí, correcto. Ahora sí, profesora. Mi compañero y yo Se fue la pantalla. Un segundo, que activo el micrófono. Ahora sí. nosotros nos tocó los métodos de identificación en desastre masivo. Bueno, una leve introducción sobre la identificación de víctimas como consecuencia de un desastre. Es uno de los procedimientos de investigación fundamentales a realizar, no solo por sus implicaciones de médico-legales, junto con el establecimiento del mecanismo y la causa de la muerte, sino para poder darles una identidad a estos restos encontrados y poder entregárselos a sus familiares y ayudarles que puedan realizar el duelo y llegar a enfrentar la pérdida. Más allá de los desastres masivos, es identificación ontológica. Siendo imprescindible cuando no es posible otros medios debido a la severidad de la destrucción cadavérica. La intención del odontólogo las técnicas utilizadas en la identificación de la ontología. También existen otros métodos de identificación secundaria, como las fotografías de la víctima o la identificación visual, que pueden Un servir segundo. para reforzar o confirmar la coincidencia establecida con los métodos anteriores. Que se me fue la señal un poquito, pero dele, ya volvió. Ah, ok. Pero que en ningún caso deberían ser suficientes para establecer por sí mismos una identificación definitiva. Bueno, pasamos al equipo de identificación. Eduardo. Los equipos que intervienen en las labores de identificación son multidisciplinares, con expertos formados en diferentes campos, preparados para actuar como sea necesario, siendo capaces de coordinarse con otros grupos de intervención y catástrofe. Según la Federación Dental Internacional, los odontólogos forenses deben encabezarse los equipos de identificación. Igualmente señalan la importancia de los registros completos de radiografías, modelos, fotografías, prótesis y comentarios complementarios. Pasa, Eduardo. Buenos días, compañero. Voy a proceder a hablar sobre las técnicas odontológicas. En tejidos blandos tenemos la keiloscopía. Ajá, Es uno, dos, un estudio, keiloscopía. Ajá. Es un estudio, registro y clasificación de las ranuras mucosa labial y las impresiones que deja. Rugoscopía. Estudio por medio del cual se identifica a una persona a través de las rugas platinas por su forma, tamaño y posición. Son únicas en cada individuo. Además se consideran perennes, inmutables y multiformes. En tejidos duros
la odontometría. Este método de identificación se basa en la obtención de medidas de uno o varios dientes que se hallan a disposición en el caso. Odontograma. Documento utilizado por odontólogos que permite registrar la información sobre la cavidad oral de una persona. En las especiales tenemos la odontoscopía, que consiste en el estudio de la marca de los dientes, y prostodoncia es la rama de la odontología que se encarga de restaurar la función, fisiología y fonación y estética del aparato estomatognático. Esa palabra se me complica un poco. Debido a la pérdida de uno o más dientes mediante una prótesis dental. En los procedimientos tenemos los datos ante mortem, que sería la entrevista al familiar, la historia clínica odontológica, radiografías, modelo de estudio y fotografías. Los datos post-mortem, tenemos la preparación de la muestra, perennización de la evidencia, estudio y análisis de la muestra, métodos y técnicas, o sea, la edad y el sexo, y exámenes auxiliares. Análisis. En síntesis, ante la presencia de un gran número de muertos ocurridos en un desastre masivo por razones de diverso orden, se produce una normal reacción de angustia tanto en lo privado como en lo colectivo. En la actualidad existen recursos técnicos y científicos que permiten ofrecer a la comunidad un manejo del hecho, respetuoso del conocimiento acerca de la trascendencia de llevar a cabo los rituales propios de una comunidad. Mi conclusión, profesora, sería que pues yo, decirlo de cierto modo, pues ignorante de mí, no sabía pues la importancia que tenía esta ciencia, pues ya de reconocer a las personas pues por sus dientes. Sí había escuchado ciertos casos anteriormente de que pues por una marca o por un trabajo dental que la persona tenía, se logran identificar y esas cosas. Pero a medida pues que estuve haciendo el trabajo y a medida que fui investigando, pude ver que en París hubo un incendio, creo que fue en un bazar. Y pues gracias a tres odontólogos, uno que era cubano y dos franceses, lograron pues identificar a la mayoría de las personas que murieron en ese incendio. Si no me equivoco, fueron 126 personas. Y no sé, a medida que ha pasado el tiempo, me ha llamado más la atención esta rama y quizás yo en un futuro me quisiera especializar en esta rama. Muchísimas gracias. Excelente, chicos. Sí, recuerden que cuando van a ver una charla y están estos términos así como medio complicados, uno se para frente al espejo y empieza a repetirlos una y otra vez para que de repente el día de la charla les salga un poquito mejor. Aparte de eso, la información estaba bien completa. ¿Alguna pregunta a los demás compañeros? Ya no se ve la pantalla, ¿cierto? No, Eduardo, ya. Perfecto, chicos. Entonces, quedamos hasta aquí. Se cierra la recepción de correos electrónicos. Solo tengo 9, así que 9 harán el examen. Profesora, Eh, profesora, disculpe, dígame. usted le llegó, lo que pasa es que yo como se me dañó la computadora, tuve que crear otro correo nuevo. Yo se lo Sí, envié ahí. ahí en el grupo usted lo puso. Ah, ajá, Entonces, ok, no se me correcto. vayan para confirmar que a todos les llegue. Denme un segundo.
la presencia de un gran número de muertos ocurridos en un desastre masivo. Y a las 11:05 debe iniciar el examen para todos. Tienen 1 hora y media para terminar. Es demasiado tiempo, pero igual se los estoy dejando así. Hay una parte en el examen. Profesora, Dígame. una consulta. ¿Eso da la nota por ahí mismo? Sí, al final debe dar la nota. Sí. Aquí, ¿ven la pantalla? Esto que está aquí que dice Submission ID es el número de su examen. Les agradezco que lo que les va a salir aquí no lo modifiquen. Si lo modifican o lo borran por error, van a tener que hacer el examen de nuevo porque les borra automáticamente todas las respuestas. Así que, por favor, esta parte de aquí, es más, se los voy a mandar al Profe, chat. se por si le- acaso se Disculpe, les se le olvida. entrecorta. Profe, se le entrecorta. Ok. Igual se los estoy mandando al WhatsApp. No modifiquen el código que sale aquí. ¿Me escucharon? Sí, ya. Si lo borran, tienen que hacer el examen de nuevo. Y si tienen que hacer el examen de nuevo, les tengo que hacer un código nuevo. Así que, Profesora, pero el código ese que está en inglés. no, ahí después ¿Cuál? abajo, ahí abajo después donde sale texto de respuesta breve, ahí va a haber un código especial para cada uno. ¿Ya? Entonces ahí les va a generar, cuando ustedes abran el examen, va a tener un código aquí escrito. En esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces eso no me lo borren, por favor. Listo, chicos. Revisen, por favor, sus correos. Ya debe haberles llegado el enlace. Sí, a mí ya me llegó. Okay. Recuerden Correcto, que tienen doctora. una hora y media. Si en 1 hora y media no desarrollan, van a tener que pedirme otro código. Listo, chicos, pues. Que les vaya bien el examen. Chao, profe. Ok, Dale, profesora, profe, muchas gracias. gracias.